Luchamos en las aullas, luchamos en la calle, con libros y pancartas. No hay quien nos calle, ni ratios abusivas, ni falta de recursos. Usted haga la cara, no vende sus discursos. Esto es usteando, la voz que no se esconde, el grito de la pública que siempre te responde. Usted bien, la escuela no se vende, servicios públicos para toda la gente. Hola, hola. Saludamos a nuestros oyentes desde nuestro segundo programa de Paradigma Radio, Usteando, que como sabéis sale a las ondas del 90.2 una vez al mes, el primer viernes de cada mes, de 8 a 9 de la mañana, tempranito para empezar bien el día. Desde el estudio Adri Velarde estamos a los micros Rafa Reyes y Ana Ferrando, delegados sindicales de Ustea. Y saludamos también a nuestro realizador técnico que tenemos hoy, a Edu, que le tenemos por allí detrás, y a Alberto, el periodista, que son los que hacen que podamos hacer el programa. Rafa, ¿estás preparado para nuestro segundo programa? Aquí estamos preparados y listos para dar guerra. Hoy tenemos un programa reivindicativo. Vale, ¿les contamos qué tenemos hoy? Venga, comenzamos el resumen del programa de hoy. En la primera sección, en primer lugar, tenemos el aplauso irónico y a continuación, en la segunda sección, tenemos la trinchera de las dudas, donde os contamos dudas, inquietudes que nos han hecho llegar nuestros y nuestras afiliadas. En la sección del micrófono de guardia os contamos los problemas, quejas, denuncias de la comunidad educativa. Y nuestro compañero Javi Mengual, en la sección del movimiento, va a tener unas entrevistas muy interesantes sobre Palestina. Nos ponemos medallas. En esta sección, pues vamos a hablar de los centros educativos que están haciendo proyectos muy interesantes que hay que contar, y en este programa que nos vamos a centrar en la sección anterior sobre Palestina, pues también está relacionado con eso. Y por último, pues terminaremos el programa con la sección Ustea te cuida, con una sonrisa, donde mezclaremos humor y reivindicación. Muy bien, empezamos con nuestra dedicatoria. Hoy queremos dedicar nuestro programa a un colectivo imprescindible en los centros educativos, a esas personas que viven entre informes, tutorías, reuniones, pruebas psicopedagógicas y un océano infinito de siglas. Porque si algo domina el personal de orientación, además del arte de escuchar y acompañar, es el idioma oficial de la educación, el siglés avanzado. Términos como NEAE, NEE, TDA, TDH, TEL, TEA, AACC, DIAC, ACI, ACNS, ACS, PE, PETIZ, PT, AL, AD, PTCC, EOE, DO, ETPOEP, KITE. Vamos, si las has entendido todas, enhorabuena, tienes el nivel C2 en orientación educativa. Detrás de ese laberinto de acrónimos hay profesionales que sostienen la inclusión, que garantizan la equidad y que hacen posible que cada alumna y alumno encuentre su lugar, aunque muchas veces lo hagan sin recursos, sin reconocimiento y con demasiadas trabas burocráticas. Por todo ello, por su labor incansable, por su empatía, por su paciencia infinita y por seguir defendiendo una educación que atiende a todas y todos, este programa va por las orientadoras y orientadores y todo el personal de atención a la diversidad, con nuestra más sincera admiración. Paradigma Radio no tiene ánimo de lucro, pero sí de servicio a la comunidad. Por eso le ofrecemos al pequeño comercio de Córdoba crecer juntos. Publicita tus servicios y productos en Paradigma Radio. Nos apoyaremos mutuamente. Contáctanos en administración@paradigmamedia.org. administración@paradigmamedia.org. Paradigma, la radio social de Córdoba. Participa, construye, decide. La voz de la ciudadanía es unión, es fuerza y es futuro. Córdoba es de quienes lo habitan. Tu voz cuenta. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, Subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. Ustea da la cara, no vende sus discursos. Esto es Usteando, la voz que no se esconde, el grito de la pública que siempre te responde.
Atención, atención. Hoy traemos un aplauso histórico, uno de esos que deberían escucharse en todo el territorio andaluz. Sí, porque hoy el aplauso irónico va para... los sindicatos que firmaron el flamante acuerdo educativo con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Dicen que es histórico, y lo es, pero por lo poco que cambia la historia. Un acuerdo que, según los titulares, venía a mejorar las condiciones del profesorado, reducir ratios, aumentar plantilla y fortalecer la educación pública. Y, sin embargo, cuando lo lees con calma, descubres que lo que realmente fortalece es la paciencia del profesorado. Vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Empecemos por la joya de la corona, la bajada de ratios. Por fin, 22 alumnos por aula. Eso sí, solo en infantil. Y solo en 3 años. Y solo dentro de 2 cursos. Vamos, que si todo va bien, ese niño o niña para el que se baja la ratio ya habrá terminado primaria cuando se note la mejora. Y atención, el alumnado con necesidades especiales, el famoso NEE, no computa doble para el cálculo de ratios. O sea, que lo que debería servir para mejorar la atención a la diversidad se queda en un titular bonito. Y lo más divertido, el acuerdo deja abierta la posibilidad de continuar la bajada en primaria, como una posibilidad. A estas alturas, creo que ya sabemos qué significa esa palabra para la administración. Puede ser, quizás, tal vez en el futuro, en otro acuerdo, con compromiso de ejecución, otra vez en varios añitos. O sea, que lo bajaremos, pero hoy va a ser que no. Puede que otro día. Vamos, lo que viene siendo un acuerdo con efecto, ya si eso lo vemos más adelante. Desde USTEA defendemos ratios reales. 20 alumnos y alumnas en infantil y primaria, 25 en la ESO, IFP, 30 en bachillerato y que cada alumno o alumna NEE cuente como 2 para el cálculo de ratio. Porque la atención a la diversidad no se hace con eslogans, sino con recursos. Todo esto requiere ampliación de plantilla, pero no ampliaciones de pega con fondos europeos que igual que vienen se van, sino con financiación autonómica. Seguimos con la reducción horaria, otro punto del acuerdo. O dicho de otra forma, el arte de reducir sin reducir. En primaria pasamos de 25 a 23 horas y media lectivas, pero ojo, no porque haya más profesorado, sino porque han quitado 3 recreazos. Toma ya, nada más y nada menos que 3 recreos enteritos. Vamos, que antes podías tomarte un café si se hacían turnos y ahora, pues gracias a este acuerdo, vas a estar en la biblioteca, en reunión de ciclo o cualquier otra cosa por el estilo. Muy bien. ¿Y en secundaria hay cambios? Las 18 horas lectivas máximas siguen igual, salvo casos excepcionales, donde pueden llegar a 21 horas. Esto ya me suena de antes. Y claro, en Andalucía lo excepcional es que alguien tenga menos de 18. Y hablando de excepciones, en las declaraciones que hizo nuestro delegado de Educación al inicio de curso, decía que las aulas por encima de 25 en primaria eran una excepción. Pues en un barrido de recogida de datos detectamos 40 excepciones, con 26 y 27 alumnos y alumnas, más las que no hayamos detectado. Como esos casos excepcionales sean iguales que estos, vamos bien. Usted defiende reducir la docencia directa 23 horas en primaria, 16 en secundaria, porque enseñar requiere preparar, coordinar, evaluar y a veces hasta respirar. Además, estaría bien incluir todos los perfiles docentes en los acuerdos de mejora, ya que enseñanza de adultos, residencias escolares, EOE, CPRs, estos han sido totalmente ignorados en este acuerdo. Y ahora, atención al milagro, el aumento de plantillas, 4.000 docentes más en 4 años. Lo que viene siendo menos de un docente por centro. Vamos, todo un ejército de refuerzo en versión minimalista. Y para este curso 25-26, ningún aumento previsto. 0, nada, vacío. Lo único que venden son los puestos de las zonas de transformación social financiados con fondos europeos, que igual que vienen se van. Pero eso sí, lo anuncian como un avance histórico. En lo que concierne a la atención a la diversidad, nos prometen que en 2027 los profesionales no compartan más de 2 centros. Qué bien. Dentro de 2 años, igual una orientadora o una APT o una AL podrán dejar de teletransportarse cada día. Desde USTEA exigimos plantillas reales,
un orientador o orientadora por cada 250 alumnos y alumnas, una persona de pedagogía terapéutica y una persona de audición y lenguaje por centro y PETI suficientes para cada unidad específica. Además de establecer una ratio de alumnado NEE y NEAE por profesional. Eso sí sería un acuerdo histórico. Este acuerdo habla de inclusión, pero no concreta nada. No menciona a los equipos de orientación, ni a los departamentos de orientación, ni mejora la situación de los PTE y AL. Porque claro, la diversidad se atiende sola y si hay dificultades ya lo resolverá el cupo 14, que ya existía. Usted lleva años defendiendo que la atención a la diversidad debe ser una prioridad, no una coletilla de última hora. Y no olvidemos las zonas con necesidad de transformación social, una medida estrella del acuerdo, aunque sin presupuesto, claro. Lo mejor es que la financiación depende de fondos europeos, temporales, o sea, pan para hoy y burocracia para mañana. El nuevo modelo elimina denominaciones como difícil desempeño o compensatoria y convierte los cupos en ayudas vinculadas a proyectos. La estabilidad y los derechos laborales, ya si eso, para otro día. Este acuerdo también presume de introducir el teletrabajo, como si fuera una innovación de vanguardia. Teletrabajo que ya estaba permitido desde la pandemia y regulado desde 2022, y ahora se usa para maquillar la falta de reducción horaria. Reuniones virtuales, tutoría a distancia y horarios imposibles para cuadrar todo. Eso sí, sin medios técnicos, ni cobertura, ni compensación. La educación del futuro con recursos del pasado. Y mientras se firma el gran acuerdo, la realidad en los centros es otra. 500 clases públicas menos este curso, más de 2.400 suprimidas desde que gobierna el PP en Andalucía. En formación profesional, cientos de jóvenes sin plaza y miles de docentes interinos siguen en la cuerda floja. Pero eso sí, el acuerdo es histórico. Desde USTEA lo decimos claro. No firmamos este acuerdo porque no mejora la educación pública, porque no reduce ratios reales, no refuerza las plantillas, no garantiza estabilidad y no invierte en recursos estructurales. Firmar este acuerdo es conformarse con las migajas, renunciar a seguir avanzando y poner un candado a la mejora durante los próximos 4 años. Nosotras y nosotros apostamos por otra cosa, una educación pública digna, inclusiva, con inversión y con futuro. Y por eso, por este intento de vender humo con envoltorio de acuerdo histórico, nuestro más sincero aplauso irónico para los sindicatos firmantes. Comenzamos con la sección La trinchera de las dudas. En esta sección os contamos algunas de las dudas más frecuentes que nos han llegado. En primer lugar, nos preguntan por esos días moscosos. ¿Qué pasa con los días moscosos? ¿Se van a poder solicitar este año? Bueno, pues según el acuerdo sobre mejora del sistema educativo y las condiciones laborales del personal docente no universitario de Andalucía, que USTEA, por cierto, no firmó, a lo largo del curso 25-26 se analizará que 2 de los días de asuntos particulares retribuidos no queden circunscritos al inicio y final del curso. O sea, en principio no nos dan 2 días más en periodo lectivo, sino que cambian 2 de los 6 días no lectivos ya existentes para que se puedan coger en periodo lectivo. Pero cómo se va a analizar y hay que sacar normativa correspondiente, pues todavía no se sabe cuándo estará esto disponible. Para este curso, la verdad es que está muy, muy difícil. Otra pregunta que nos llega. ¿Los alumnos y alumnas pueden hacer huelga? Pues sí. El alumnado, a partir de tercero de la ESO, tiene derecho a no asistir a clase si existe una convocatoria de huelga. De hecho, existe una sentencia en este sentido. Otra consulta, también sobre huelga, nos preguntan si el centro puede adelantar las horas al alumnado para que salgan antes, una vez que si se hace huelga.
Bueno, pues las horas de huelga deben ser atendidas por el profesorado de guardia. Si otra persona adelanta sus clases, incurre en un incumplimiento de horario aprobado por inspección. Además, si al alumnado se le ocurriera algo fuera del centro cuando debería estar dando clase y no se le ha puesto falta por haber acudido en ese adelanto, la responsabilidad sería del centro. El profesorado que adelante sus clases deberá permanecer en el centro en su horario normal. Es decir, podrá beneficiar al alumnado, pero deberá estar las horas que imparta, más las que le correspondían y que ha adelantado. Y la última pregunta que tenemos también es respecto a la huelga del alumnado, y es si se pueden poner exámenes cuando hay huelga de estudiantes. Según estipula el artículo 13 del Real Decreto 732/1985, por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros, el alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad. Es lo que dice el primero de los apartados, lo que estaría incluyendo que los y las docentes no pueden realizar exámenes durante las huelgas, ni avanzar temario, y tampoco llevar a cabo ejercicios que afecten a la nota del alumnado. Hasta aquí nuestra sesión de la trinchera de las dudas. Usted da la cara, no vende sus discursos. Estoy susteando la voz que no se esconde, el grito de la pública que siempre te responde. Abrimos el micrófono de guardia, la sección donde la comunidad educativa tiene voz, un espacio para contar lo que no sale en los titulares, para denunciar lo que duele, lo que no se ve, pero que afecta cada día a toda la comunidad educativa. En la última semana, muchas de las denuncias que nos han llegado tienen un denominador común: la atención a la diversidad. Un ámbito que debería ser sinónimo de inclusión y justicia educativa, pero que en la práctica se está convirtiendo en un campo de desigualdad, sobrecarga y abandono institucional. Primera denuncia. Nos habla de las instrucciones del 5 de septiembre de 2025, esas que supuestamente venían a reducir la carga lectiva del profesorado. Y resulta que la reducción consistía en quitar turnos de vigilancia en el recreo. Así lo dice el mensaje que recibimos. Esto es una tomadura de pelo y un menosprecio a los docentes andaluces. Si de verdad quieren reducir la carga lectiva, que se haga de forma efectiva, ampliando servicios como aula matinal, comedor o contratando personal de refuerzo, pero no a costa de los turnos de patio que ya se hacían desde hace años. Queremos flexibilidad real en la jornada, entrar más tarde o salir antes de las 14 horas, no falsos regalos disfrazados de mejoras. Esta denuncia recoge el sentir de muchos claustros, cansancio, desconfianza y una sensación generalizada de que las promesas no se traducen en hechos. Además del caos organizativo que ha supuesto para los equipos directivos que tenían que elaborar horarios a ciegas. Y pasamos a la segunda denuncia, procedente del colectivo de orientación educativa. El mensaje es claro: no podemos atender adecuadamente al alumnado con los medios que tenemos. Leemos textualmente: es necesario reducir el número de alumnos por orientador. Hay discriminación en el control de fichaje. No se nos permite geolocalizar la entrada y salida como el resto de docentes. Las tareas aumentan, pero no el número de orientadores, y seguimos poniendo nuestros coches y nuestra gasolina para desplazarnos. Todo esto repercute directamente en la atención al alumnado, los centros y las familias. Desde usted lo venimos advirtiendo. Sin recursos humanos suficientes, la orientación se convierte en un lujo y la inclusión en un eslogan vacío. A continuación, escucharemos la voz de una compañera orientadora que siente cada día el peso de una plantilla insuficiente y de un sistema que no reconoce la importancia real de su labor. Esto es lo que nos cuenta desde su equipo de orientación educativa. Desde los equipos de orientación educativa, como orientadora de uno de ellos, solicitamos que aumente el número de orientadores asignados a cada equipo,
Hay equipos, hay zonas donde hay equipos que los centros educativos se atienden un día a la semana. Necesitamos hacer evaluaciones psicopedagógicas con el tiempo suficiente para dar una respuesta de calidad, para determinar necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje, para poder asesorar al profesorado en la puesta en práctica de las medidas educativas asociadas a cada determinación, para acompañar a la familia en este proceso, para poner en práctica los distintos protocolos que afortunadamente cada vez se están implantando más en los centros, protocolos preventivos como el protocolo de prevención del suicidio, protocolo del acoso escolar. Todas estas funciones que han ido en aumento asociadas a nuestro perfil no han conllevado un aumento de orientadores en la plantilla de los equipos. Por lo tanto, pedimos que baje la ratio de alumnado a atender por un orientador para poder dar una respuesta de mayor calidad a cada uno de los centros educativos. Bueno, yo creo que lo hice con toda claridad. Los equipos de orientación están desbordados. Atienden decenas de centros con recursos mínimos, sin tiempo suficiente para realizar evaluaciones psicopedagógicas, sin margen para acompañar adecuadamente al profesorado ni a la familia. La Administración sigue sumando protocolos, tareas y responsabilidades, pero no suma orientadores. Y sin una plantilla suficiente, la atención a la diversidad se queda en papel mojado. Por eso desde USTEA lo repetimos alto y claro. Un orientador por cada 250 alumnos y alumnas, en todas las etapas educativas, porque no se puede hablar de inclusión si no hay personas suficientes para hacerla posible. Y seguimos con otro testimonio, también de equipo de orientación educativa. En esta ocasión, la denuncia no tiene que ver con la atención directa al alumnado, sino con algo tan básico como el control del horario laboral. Una compañera nos cuenta la situación de discriminación que vive el personal de orientación a raíz de la imposición de un sistema de fichaje distinto al del resto del profesorado. A raíz de la resolución del 30 de septiembre de 2024, referida tanto a los centros educativos como a los servicios de apoyo a la educación, que somos nosotros, hablaba de que había 3 formas de fichar en Seneca, ¿no? El PIN, el QR y la geolocalización. Nosotros, al ir a distintos centros, era todo más complicado. Entonces, y la responsabilidad del control del horario es del coordinador de cada centro, de cada equipo de orientación, o sea que no es competencia de los centros. Entonces nos pusimos y creamos las zonas de los distintos centros educativos. Cada coordinador creó su zona. Eso nos costó un trabajazo hasta que averiguamos cómo hacerlo y demás. Bueno, funcionaba perfectamente bien. Bueno, para final de curso pues sale un comunicado en Seneca que los equipos de orientación no pueden geolocalizar, cosa que me parece totalmente discriminatoria, puesto que Seneca no creo que esté por encima de la normativa, ¿no? Pues la inspección nos ha dicho que teníamos que hacerlo, que eso era la dirección general, que teníamos que fichar en los centros con PIN o código QR. Pero es que nos parece discriminatorio. Y además, después del trabajo que habíamos hecho, ahora nos dicen que tenemos que fichar en los centros. Si hay una resolución del 30 de septiembre que dice que se puede fichar de 3 maneras, ¿por qué los equipos de orientación de otra forma? En fin, que es un tema muy importante porque es discriminatorio y no me parece justo. No me parece que para unas cosas haya mucha normativa y para otras no. Una vez más, el personal de orientación vuelve a ser el gran olvidado. Han hecho el esfuerzo de adaptarse, de organizarse, de crear sus propias zonas de geolocalización en Seneca, y cuando por fin el sistema funciona, la administración les dicen que no pueden usarlo. Un sinsentido que refleja una vez más el desconocimiento total de la Administración sobre la realidad de estos profesionales. Si se exige movilidad, deben darse herramientas justas y prácticas, y sobre todo el mismo respeto que al resto del profesorado. También nos escriben las maestras de Pedagogía Terapéutica de Audición y Lenguaje, profesionales que sostienen la atención individualizada y que sin embargo trabajan con ratios inasumibles, itinerancia agotadora y horarios impuestos sin coherencia. Decimos no a la itinerancia y al horario compartido. Cada centro necesita como mínimo una maestra de Pedagogía Terapéutica estable, que pueda conocer al alumnado y coordinarse con el equipo. No queremos parches con fondos europeos temporales. Queremos plantillas estables y recursos permanentes. La siguiente denuncia nos llega de una maestra de AL. Su testimonio resume con claridad y agotamiento lo que significa intentar llegar a todo cuando la administración multiplica las tareas, pero no los recursos ni el reconocimiento. Soy maestra de audición y lenguaje en 3 centros de los alrededores de Córdoba. En un pueblo llevo, junto con otra maestra de audición y lenguaje, un colegio que además cuenta con un aula específica y un instituto al que asisto yo sola y también cuenta con un aula específica. Por otro lado, en otro pueblo estoy también yo sola para atender al único colegio del pueblo y acudo 2 veces en semana. En total atiendo
a un censo de 35 alumnos y alumnas, a los que puedo ofrecer como máximo al que más o a la que más 3 sesiones de media hora a la semana. Es decir, que de 25 horas que tiene la semana, la persona que más puedo atender es 1 hora y media. Más protocolos abiertos, y en uno de los centros me estoy encontrando que se me obliga a dar el programa de estimulación del lenguaje, aunque yo no tenga alumnos en una de esas aulas. Quisiera denunciar la situación tan desbordante que estamos viviendo muchas, porque mi situación no es solo la mía, también la están viviendo más compañeros y compañeras. La imposibilidad de ofrecer una atención ya ni de calidad, sino atención al alumnado. También la dificultad para organizarse, la carga burocrática que esto conlleva, porque esto es un trabajo que se dedica a la individualización, a dar respuestas individualizadas, con lo cual hay que diseñar programas individualizados para cada niño y niña y evaluarlos. Considero que es completamente necesario regular un censo para el recurso de audición y lenguaje y no compartir para poder dar respuesta máxima al alumnado. Me refiero a no compartir centros. Y, por supuesto, es necesario unas instrucciones claras para nuestras funciones y derechos, porque en el caso del instituto me veo que se me exige que haga horario de instituto. Es decir, y como en los institutos el recreo no es lectivo, pues me estoy viendo obligada a acudir media hora más para compensar que no se me cuenta el recreo en los institutos, cuando yo realmente estoy nombrada por un colegio y no cobro los complementos de instituto. Gracias por darnos voz y por mostrar la situación que muchos de los AL o la gran mayoría estamos viviendo. Esta es una realidad que se repite por toda Andalucía. Docentes que comparten hasta 3 centros, que atienden a decenas de alumnos y alumnas, que diseñan, aplican y evalúan programas individualizados con apenas minutos por caso. Y aún así, se les exige cumplir horarios imposibles y adaptarse a las normativas contradictorias. Esta compañera trabaja en primaria, pero en el instituto se le impone el horario de secundaria, sin contar el recreo como lectivo, y además sin percibir el complemento económico correspondiente. Una doble injusticia, por las condiciones y por la falta de reconocimiento. Estas situaciones perjudican directamente al alumnado más vulnerable. Queda en manos del sobreesfuerzo y de la vocación de estos docentes y estas docentes. Desde Usteando y desde Ustea queremos dejarlo claro. La inclusión no puede sostenerse sobre la precariedad. Cada centro necesita su propia maestra o maestro de audición y lenguaje con condiciones justas y un reconocimiento acorde a su trabajo real. También es verdad que hemos tenido varios casos de maestras de audición y lenguaje o pedagogía terapéutica que estaban compartiendo centros de primaria y de secundaria. Y ahora sí que el servicio de inspección se ha puesto en contacto con ellas y les está arreglando la situación relativa, por lo menos, al tema de horarios para que lo puedan hacer de acorde al horario de maestras de primaria. Con lo cual queremos agradecer también a la Administración, en este caso al servicio de inspección, que esté arreglando este tema. Todo esto genera desigualdades, estrés y una falta total de homogeneidad entre centros. En primaria el recreo cuenta como lectivo, pero cuando pisan un instituto de repente deja de serlo, como si cruzar la verja del IES cambiara las leyes del tiempo. No podemos olvidar que son maestras que en su petición de destino seleccionaron un colegio, pero se ven obligadas a trabajar en un instituto. En los casos donde un maestro o una maestra también da clase en un instituto, se habilita un perfil de secundaria y percibe el correspondiente complemento. Pero aquí lo hacen por amor al arte, porque no se les tiene en cuenta ni para eso. Y cerramos esta ronda de denuncias escuchando a una compañera orientadora de secundaria. Su testimonio refleja con total claridad el sinsentido que se está viviendo en muchos institutos. Orientadoras y orientadores que apenas pueden dedicar tiempo a su verdadera función, porque la Administración sigue añadiendo tareas y docencia impropia a sus horarios. El problema es que en los centros donde no hay departamentos de economía que tienen que hacer frente a FOL, a FOP, que son asignaturas que se dan en los ciclos formativos y en la básica, como eso forma parte de, digamos, de FOL, ¿no? Pues aunque en el Real Decreto no estamos habilitados para hacer eso, a golpe de inspección pues nos están diciendo que nosotros los orientadores tenemos que implementar esa docencia. Entonces, hay compañeros que están dando clases de itinerario personal en la básica, de FOP, y además se le mete la
la optativa de aprendizaje social y emocional. Entonces, eso realmente quita muchísimas horas de clase. Son 2 de aprendizaje social, 3 de IP y creo que son otras 3 de FOP, pero como yo no la tengo, tendría que asesorarme. O sea, realmente las horas de orientación que te quedan, si quitas las 4 horas de tutores, la hora de tutoría, de adaptación tutorial, de asesoramiento a tutores, que la gente lo que está intentando hacer es pasárselo a horario no lectivo, ¿vale? Para intentar tener más huecos o simplemente reducirla a media hora. Y eso prácticamente pues no da. Entonces quedan muy poquitas horas de orientación porque si además haces el ETCP, haces en la reunión del departamento de orientación, tienes la hora de específica con tercero y cuarto de Diver, prácticamente se te queda con 6 o 7 horas de orientación, que ahí tienes que hacer evaluaciones, coordinamos los etapas de asentismo. O sea, es que la sobrecarga es brutal. Entonces, realmente las horas de orientación libre son muy, muy, muy pocas. Lo que esta compañera describe no es un caso aislado, es la norma en demasiados institutos. A pesar de que el Real Decreto no habilita al personal orientador para impartir materias como FOR u otras, muchas inspecciones están obligando a hacerlo por falta de profesorado, una práctica irregular que convierte a los orientadores en sustitutos de emergencia, restándoles horas esenciales para la orientación real. En la práctica, esas clases, junto con las horas de tutoría, coordinación, asesoramiento y la interminable burocracia de protocolos y reuniones, dejan apenas unas pocas horas semanales para la orientación directa al alumnado. La sobrecarga es tal que muchos centros apenas cuentan con 6 o 7 horas reales de orientación a la semana. La orientación no puede convertirse en un cajón desastre donde se coloca todo lo que sobra. Es un servicio fundamental que previene el abandono escolar, apoya a la diversidad y acompaña al profesorado y a las familias, pero sin horas, sin recursos y con tareas que no les corresponde, se está vaciando de sentido y de calidad su función. Estas son solo algunas de las situaciones que nos llegan al micrófono de guardia, todas distintas, pero con un fondo común: falta de medios, improvisación, desigualdad y falta de respeto profesional. Desde Usteando queremos agradecer a todas las compañeras y compañeros que se han atrevido a contarlo, porque dar testimonio también es una forma de resistencia. Y como sindicato reafirmamos lo que venimos reclamando: más orientadores, más horas de orientación y menos parches improvisados. El micrófono de guardia seguirá abierto porque las voces del profesorado son la verdadera radiografía de nuestra escuela pública. Participa, construye, decide. La voz de la ciudadanía es unión, es fuerza y es futuro. Córdoba es de quienes lo habitan. Tu voz cuenta. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, Subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. Usted da la cara, no vende sus discursos. Esto es Usteando. La voz que no se esconde. El grito de la pública que siempre te responde. Hola, buenos días. De aquí la sección de movimiento. La sección que queremos que tratar temas sociales, políticos, medioambientales y trasladarlos a la realidad del aula. Y también las iniciativas que se hacen en el aula, poder sacarlas pues, a esa misma sociedad, porque realmente esto tiene que confluir de alguna manera y ver cómo podemos mejorar esta sociedad, tanto en nuestro alumnado como en la sociedad en la que nos rodean. Hoy vamos a hablar, por ser, no solamente por ser de actualidad, sino por derecho. Vamos a insistir en el tema de Palestina. Tras el acuerdo o, desde nuestro criterio, la pantomima que se ha firmado, porque realmente no se está respetando por parte de Israel. Y ante esta situación queríamos hacer un balance un poco de cómo está ahora mismo la situación palestina. Nos acompaña esta mañana Pepa Cobos, directora del IA de Berroe. Vamos a compartir un poco, como decía, toda esa información y también las iniciativas que están haciendo desde el instituto, que nos las ha trasladado y la verdad que son una auténtica maravilla, y que nos gustaría trasladar como idea al resto de centros y también de personas que no tengan que dar necesariamente en un centro, como cosas que se pueden hacer
para seguir concienciando, seguir haciendo sociedad, para seguir haciendo personas, que en definitiva es la labor que tenemos los docentes y las docentes. Buenos días, Pepa. Buenos días. Bien, pues como decíamos al inicio, el tema de Palestina lo veníamos comentando un poquito antes de entrar. Había mucha confusión con el tema de la firma del acuerdo, este acuerdo trampa, le diría yo, porque realmente no es un acuerdo que haya tenido en cuenta la población palestina. Y no solamente eso, sino que además deja abierto tanto la mano a que pudiera romperse como así está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que llega te llega a ti desde el centro, distintas voces sobre... Sé que se ha planteado en muchos casos que para qué continuar con las movilizaciones, que para qué seguir haciendo hincapié en el tema palestino, porque ya hay un acuerdo, que prácticamente todo se ha acabado. ¿Cuáles son las impresiones que tenéis, Pepa? Bueno, pues como bien dices, cuando aparece en la prensa ese acuerdo, pues ahí ¿no? Nos descolocamos un poco a ver realmente cómo es, pero viendo que en realidad no es un acuerdo y que la paz no va a llegar, pues hoy mismo llegan noticias que el profesorado va recabando información y se decide pues continuar con la salida al portal del centro los martes y manifestar pues nuestro desacuerdo y por supuesto nuestra total oposición a esta guerra mal llamada. Y entonces vamos a seguir con las actuaciones. En el instituto, ya desde el curso pasado, invitamos a la presidenta de UNRWA en España, que es Raquel Martín, y entonces nos estuvo informando muy bien de cuál era la situación de desventaja del pueblo palestino y de todas las penalidades que estaban sufriendo y de cómo pues ellos apenas podían ya ayudarles. Entonces yo creo que la concienciación al centro llega ya hace tiempo, llega desde que se inicia el problema y por supuesto llega a las aulas y a través de la materia Geografía e Historia, donde pues bueno se estudian los territorios y se estudian los conflictos bélicos actuales y entonces no se puede mirar para otro lado. Entonces ya el profesorado pues trabaja desde ese momento y lo que pasa es que ahora pues digamos que las actuaciones han salido a la calle, estamos desde hace ya 2-3 martes haciendo algunas actuaciones visibles con el alumnado y bueno, os digo que en el departamento donde tenemos pues colgamos los materiales que se pueden utilizar como cómics para poder trabajar este conflicto y dar información al alumnado, con idea de bueno pues de que no se deshumanicen y de que en su formación integral esté esa conciencia del trabajo por la paz y de sus ventajas. También hemos lanzado una unidad con idea de hacerla en torno a el Día de los Derechos Humanos y entonces pues va a ser interdisciplinar y bueno se está sumando el profesorado a diferentes actuaciones. Por supuesto, el estudio de los derechos humanos, que lo hacemos, ver esa garantía de los derechos humanos, cómo se pueden trabajar, y bueno, actuaciones de hacer un mural por la paz, en fin, hacer unas grabaciones, que ya se me asuma una compañera de lengua de signos, hacer unas grabaciones en lengua de signos sobre mensajes por la paz, y bueno, pues un conjunto de actuaciones que pensamos que van a ser importantes para formar a nuestro alumnado en un pensamiento crítico acerca de estos conflictos. Es muy interesante tener ese tipo de repositorio de material con el que poder utilizar. Ofrecerlo además, que lo comentábamos que desde este, bueno, agradeceros en este caso a Lía de Berroé y también nombrar a otro centro que también está haciendo otro tipo de movilizaciones, tanto concentraciones en las puertas del instituto o del centro escolares, como distintas actividades en el interior. También ver la importancia de que tengamos equipos directivos que estén implicados, porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar dificultades en los propios equipos directivos que no fomentan o por lo menos no alientan este tipo de iniciativas. Con lo cual es muy importante que demos el paso. Te agradecemos de aquí, Pepa, que tu compromiso como directora durante tantos años, lo que ha posibilitado precisamente este tipo de iniciativas en el centro y animamos al resto de personas que nos están escuchando que den ese paso porque creemos que es sumamente importante.
Decía que este repositorio que tenéis, que nos comprometemos desde usted a trasladar si está disponible para que pueda utilizarlo otros centros y que realmente sea una herramienta de transformación. Como bien decía, no solamente hay que trabajar con los chavales y las chavalas, en este caso del instituto y de los centros educativos, sino también en muchos casos con profesorado, ¿no? Porque encontramos somos muchos, somos muchas, somos de muchos pensamientos diferentes y de alguna manera también tenemos con este tipo de iniciativas tenemos que trasladar cuál es la realidad y cuál es lo que realmente merece la pena para construir un futuro mejor, ¿no? Destacando un poco el tema de las distintas movilizaciones, y ahora ahondamos un poquito más en este repositorio, en estas temáticas concretas, para que nos desgranar por lo menos alguna muy concreta, para tener un poquito más de conocimiento. Se fomenta, decíais que estabais haciendo las concentraciones, que lo hacéis los martes en la puerta del instituto. ¿Qué apoyo tenéis? ¿Apoyo solamente educativo? ¿Sabéis si hay apoyo un poco más allá del propio alumnado y algún profesorado? Si está muy concentrado, si va creciendo. Bueno, el profesorado pues sale libremente, el que quiere. También es verdad que la hora del recreo es la que tenemos para desayunar, pero bueno, se combina a veces. Sale alumnado mayor de edad, porque nosotros lo hemos decidido así para no tener problemas de autorizaciones entonces solo sale el alumnado mayor de edad, que en este caso viene a ser ciclos formativos superiores y algunos de bachillerato que son mayores de edad. Y se unen a veces también de la comunidad educativa algunas padres que están enterados del tema y que se suman a ello. Hemos hecho también como, digamos, un poco símbolo de grupo, las camisetas con nuestro eslogan de la Averroes por Gaza. Y hemos hecho también unas chapitas que las tenemos encargadas también con idea de venderlas y sacar un dinerillo que nos sirve luego también para los desayunos. La idea, como tú bien dices, en un instituto así grande, pues somos muchas personas muy distintas, pero yo creo que estos temas tan importantes como son los conflictos donde hay personas que padecen, que mueren, yo creo que son temas que a nadie dejan al margen. Lo que pasa es que a veces quizá no encontramos nuestro modo de expresar nuestra unidad. Entonces, yo creo que en un centro educativo hay que buscar esa unidad. ¿Por qué? Porque es un centro que tenemos un potente departamento de convivencia donde se trabaja la resolución de conflictos, donde se trabaja las prácticas restaurativas, en los daños ocasionados entre compañeros. Entonces, eso no puede estar al margen de lo que sucede fuera. Entonces, tenemos que enseñarle que ese camino sirve para todo. Que la resolución de conflictos de manera pacífica tiene que servir también para resolver los grandes problemas. Y yo creo que en eso sí que estamos todos de acuerdo. Entonces, tenemos una semilla común de funcionamiento de la convivencia que tenemos que intentar pues también proyectar en situaciones que son externas pero que nos atañen, por supuesto. Qué bien la importancia de colaborar con la comunidad educativa en completo, que haya padres, madres, aunque sean pocas, sí, que participen, pero que por lo menos estén sensibilizados en ese aspecto y que esto se convierta al final en un proyecto propio del propio centro educativo, que no es una iniciativa de un departamento, de un profesor, profesora, sino que al final se entiende que es un problema general y que como tal se trata, ¿no? Y ese es el objetivo un poco de estos espacios, es como estos temas que nos están afectando los vamos trasladando a la comunidad educativa y como la comunidad educativa se muestra también parte de esa sociedad, ¿no? Quisiera que nos desgranaran algunos de los temas que tenéis en vuestro departamento y que habéis desarrollado, que nos dijera un poco unas pinceladas para que las personas que nos están escuchando pudieran tener alguna idea para poder desarrollar. Bueno, el que digo que vamos a hacer en torno al Día de los Derechos Humanos, ¿no?, en diciembre, pues se trata de una unidad interdisciplinar. A través de grupos cooperativos pues vamos a hacer unas proyecciones de vídeos cortos de situaciones de niños en situación de país en guerra, no solamente Gaza, hay muchos. Y entonces vamos a hacer reflexiones sobre los derechos humanos, una definición que es la paz, ¿no?, por ejemplo, los derechos que están en peligro en esos casos. Hay también varias noticias seleccionadas donde los niños son de ACNUR y son de agencias, entonces donde los niños tengan que ver eso y van a elaborar mensajes y cartas incluso a los niños en situación de guerra. Vamos a hacer también un producto final que va a ser un mural por la paz, ya
no sé, de plástica está pensando un poco cómo hacerlo. Lo haremos allí en el muro exterior. Vamos a buscar también como tarea los mapas de las zonas de conflicto, los mapas del mundo, ¿no? Vamos a buscar composiciones musicales dedicadas a la paz y a la solidaridad para ambientar, bueno, en fin, y en relación a eso, pues toda una serie de actividades que sean interdisciplinares y que pues metan, digamos, un poco en conciencia al centro del tema que queremos, que en realidad, y el que nos une, que es la paz. Muy bien. Luego, ya por último, y con esto vamos cerrando, teníamos unos datos o por lo menos se nos ofrecieron unos datos desde Consejería, en la que decían que la participación de la pasada huelga general, a la que recordamos que usted convocó de manera general el pasado día 15, prácticamente no tuvo asistencia ninguna. Y tú, como directora, ¿qué sentir tienes de qué seguimiento tuvo la huelga? Ya no digo solamente, bueno, a nivel general, sino por lo menos en tu centro, que pueda detallar. ¿Realmente es como la delegación dice que no, vamos, sus números fueron cero personas que hicieron la huelga? ¿Ese dato realmente contrasta con la realidad que tú muestras en el día a día de tu centro? Bueno, tengo los datos de la anterior convocatoria, huelga estudiantil que fue, y la participación fue muy alta, fue en torno a un 86%. Fue muy alta. Esta última no contrastó los datos todavía porque yo no estuve, la hice de la huelga. Entonces, pero bueno, yo cero no, en el profesorado fuimos un grupo dentro de los que estamos importante. Con respecto a otros centros, no sé si la participación ha sido así, pero en mi centro fue importante el grupo. Casi siempre, cuando hay convocatoria de este calibre, la huelga se hace con el profesorado, por supuesto. Y el alumnado, pues seguro que sí también. O sea, el alumnado seguro que también. No creo que fuera menor porcentaje del anterior. Destacaba esto porque mirar para otro lado, que la administración mire para otro lado ante esta realidad, no favorece en absoluto, no solamente al conflicto, sino a la convivencia, como tú bien decías, y a trabajar la paz con el propio alumnado y con el propio profesorado, ¿no? Hay que reconocer un poco, ya no tantos datos estadísticos de lo han hecho tanta, sino ofrecer todos los recursos que se tiene. Sabemos que ha habido dificultades de información a los centros educativos, en los que no se ha ofrecido toda la información, en los que se retiene mucha de esa información que se debería dar. Y bueno, creemos en este caso que no merece que las administraciones hagan este tipo de labores con los centros educativos. Bueno, no sé. Claro, yo creo que como siempre se dice desde la administración y nos recuerdan todos los días, que en interés del alumnado, que es lo que tiene que primar, el interés del alumnado, debe de ser lo que a todos nos una, a toda la administración educativa. Entonces, un problema relevante que tiene unas repercusiones mundiales, que nos afecta y que a nivel convivencial pues es una muestra de que no se están desarrollando las cosas en el mundo como nos gustaría, o no se están solucionando los problemas como debería de ser. Entonces yo creo que eso forma parte de esa formación integral que necesita el alumno. ¿Para qué? Bueno, pues para que ellos, que son los futuros, que pueden ser gobernantes o ciudadanos simplemente, tengan conocimiento y sepan que así no se debe de actuar y tengan otro patrón, que es el que intentamos enseñarles todos los días en los centros. Totalmente. La educación en valores es algo fundamental que tenemos que trabajar, como bien decía Pepa, el centro de toda la educación debe ser el alumno y la alumna. Y como hemos dicho desde usted cuando convocamos, esto es un problema no solamente de educación, sino también social y económico. Recordemos que estamos hacia una sociedad armamentística que supone destinar dinero, o sea, armamento, por lo tanto retirarlo de otros casos como pueden ser precisamente la propia educación. Justamente eso. Los recursos, además, yo creo que no se piensan antes de adjudicar recursos. No se piensan realmente, vamos a invertir esto, bueno, no sé, yo creo que como en una pequeña economía hay que ver lo que al final nos va a resultar más. Entonces creo que a veces no se piensan, nos dan recursos temporales, esporádicos, que vienen bien. Es como son los planes de compensación territorial que este año nosotros estamos disfrutando. Pero claro, eso es un plan que luego se acaba y volvemos a tener la plantilla de profesorado que tenemos. Y todos los años hay que estar ahí un poco pidiendo como pedigüeños. Muy bien. Entonces, bueno.
Pues, Pepa, te agradecemos muchísimo que estés presente en este estreno que tenemos de este espacio de movimiento, y a todos los oyentes y oyentas decir que seguimos, que hay que seguir empujando en este tema, bien por educación en valores, como bien ha dicho Pepa, bien por la paz, bien por la justicia, y que hay que salir a la calle, hay que seguir haciendo concentraciones, hay que apoyar todos los movimientos que estén en la calle, porque solo así es como se ha conseguido, aunque sea firmar un momento de armisticio, aunque no sea respetado, pero es gracias a la presión, no porque les apeteciera hacerlo, sino porque hemos presionado en todos los ámbitos. Por lo tanto, desde aquí os animamos a todos y a todas a que sigamos apretando y sigamos asistiendo a estas concentraciones, marchas o lo que suceda relativo a Palestina en este caso concreto. Muchas gracias, Pepa. Muchas gracias a vosotros. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10, pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. Iniciamos el curso 25-26 con otra tanda de webinars para las familias. El primero, Consejos Escolares. Tu participación provoca el cambio, que se celebrará el 23 de octubre a las 6 de la tarde. Nuestro ponente, Antonio Bueno, activista de la Escuela Pública. No te lo pierdas. Nos vemos en el canal de YouTube de FAMPA Córdoba. Involúcrate en la vida de tu ciudad, aporta tu voz en las decisiones y construyamos juntos una Córdoba más justa, igualitaria y sostenible. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. Usted da la cara, no vende sus discursos. Estoy susteando la voz que nos esconde, el grito de la pública que siempre te responde. Y llega uno de los momentos que más nos gusta en este programa, ese en el que dejamos las quejas a un lado, al menos por unos minutos, para celebrar lo que sí se hace bien, lo que nos llena de orgullo. Pública también se educa en valores, en empatía, en conciencia social, y por eso hoy nos ponemos medallas. Esta vez queremos reconocer a varios centros que han decidido dar un paso más allá, centros que no miran hacia otro lado ante el sufrimiento del pueblo palestino, y que están usando la educación como herramienta para despertar conciencia crítica y defender los derechos humanos. En el IES Gran Capitán, el IES Cárbula de Almodóvar del Río, el IES Averroes, en el IES Maimónides, el CEIP López Diegues, el IES Trasierra y muchos más. Alumnado y profesorado han mostrado públicamente su protesta ante la dramática situación que vive Palestina, y en sus programaciones pues han incorporado actividades sobre este conflicto. A todas y todos ellos, a los centros que no se conforman con mirar y callar, a quienes convierten las aulas en espacios de conciencia y compromiso, les decimos gracias. Señora Administración. Between, currito. Hay que ver qué nivel de inglés tengo. En el C3 por lo menos estoy ya. Señora Administración, tenemos un problema muy grave. Ya estás con tus dramatismos. ¿Qué pasa ahora? ¿Más quejas? Esta vez son los de orientación. Sobre todo los de los equipos de orientación. Pero bueno, ¿cómo se atreven? Si ellos con saber dónde está el norte y el sur, ya está. Todo el mundo orientado y fuera problemas. Pues están muy enfadados. Dicen que no se les tiene en cuenta para la reducción horaria en primaria. Y quieren también el teletrabajo. Y fichar como el resto de docentes. Quiero. Yo también quiero estar en un spa. Y mira dónde estoy. Aquí trabajando todo el día. Pero en este caso es que tienen razón. El colectivo de orientación está muy discriminado en muchas cosas, ¿no? Pues mira que me he preocupado yo mucho de tenerlos muy entretenidos para que no pensaran de más.
Les he dado los dictámenes de la concertada, todas las becas del alumnado con necesidades, la nueva escolarización, etc. ¿Y todavía tienen tiempo de pensar y protestar? No sé, ¿será que se han cansado de tanta explotación laboral? Currito, ¿cómo te atreves? La administración no explota a nadie. Solo se preocupa de dar el suficiente trabajo al profesorado para que no puedan pensar mucho. Ya sabes que el pensamiento crítico no nos favorece. Ya, por eso yo solo pienso fuera del horario laboral. Y eso si me queda algún rato libre. No me líes, Currito. Y piensa ahora mismo cómo podemos contentar a los orientadores y que no tengamos que gastar dinero. Esa me la sé, señora administración. Muy fácil. Como hicimos un acuerdo que nos salió a 0 euros, pues le damos lo mismo que al resto, le reducimos horas y además le dejamos ficha por geolocalización, que tampoco es para tanto, que también nos sale gratis. Y tenemos un 2x1 y todos contentos. Muy bien, Currito, muy bien. ¿Cómo se nota que has aprendido de la mejor? Yo siempre a sus pies, señora administración. Y hasta aquí llega nuestro segundo programa de Usteando. Recordad que podéis escucharnos el primer viernes de cada mes de 8 a 9 de la mañana en la sintonía de Paradigma Radio, 90.2 de la FM. Y si no podéis en directo, nada de excusas, que todos los programas estarán disponibles en Spreaker, en iVoox, buscando Usteando, y también en la web paradigmamedia.org y hasta en YouTube. Antes de terminar, queremos volver a recordar cómo podéis participar activamente en nuestro programa. Podéis enviar un audio corto de unos 20 o 30 segundos o un mensaje de WhatsApp si lo preferéis al número de teléfono 615-912-285. Repito, 615-912-285. En este mensaje puedes hacernos consultas para la trinchera de las dudas o puedes denunciar situaciones injustas y problemas reales que se viven en los centros educativos y seremos tu altavoz en la sección micrófono de guardia. O también nos puedes contar aquellas actividades innovadoras que consideres que deben ser conocidas más allá de los muros de tu centro. Y nosotros le daremos difusión en la sección de Nos Podemos Medallas. Recuerda, audio o mensaje de WhatsApp al 615-912-285. Si te ha gustado el programa, compártelo con tus amistades. Y si no te ha gustado, lo compartes con quien te caiga mal y que se fastidie. Seguimos. Adiós. Luchamos en las aullas, luchamos en la calle, con libros y pancartas, no hay quien nos calle, ni ratios abusivas, ni falta de recursos, usted haga la cara, no vende sus discursos, esto es usted.